Hola, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este programa en vivo con nuestros socios. Agradecemos a todas las personas que viernes tras viernes están conectadas con nosotros en esta transmisión en la que hemos tenido personajes realmente increíbles que nos han contado muchísimas historias maravillosas en temas que nos interesan a todos. Agradecemos a los socios del Club Cartagena por estar allí conectados y por supuesto también a todos los amigos de este club que viernes tras viernes nos siguen y están atentos a todas nuestras noticias. Les cuento que nuestra entrevista de hoy no podría describirla de otra manera. Será realmente apasionante. Hablaremos de los increíbles hallazgos de restos humanos que datan de muchísimos años, más de 400 años, que fueron encontrados en los que fueron los antiguos teatros Cartagena y también la tercera sede del Club Cartagena, ubicado cerca del Parque Centenario. Allí se levanta un ambicioso proyecto hotelero de la cadena canadiense Four Seasons, el cual busca recuperar varios inmuebles patrimoniales que se encontraban en abandono, los cuales irónicamente gozan de gran valor para la memoria histórica de nuestra ciudad. Nuestro entrevistado de hoy es un arquitecto cartagenero llamado Rafael Tono Vélez. Él es el gerente del proyecto y es quien ha estado al frente de todas esas obras civiles que se han adelantado, las cuales han dado como resultado estos hallazgos que les comentaba. Han sido más de 900 los cadáveres que han sido encontrados allí y que aún están siendo estudiados por científicos de la Universidad del Norte de Barranquilla. Rafael es arquitecto de la Universidad de Cartagena, arquitecto de la Universidad Javeriana, con especialización en gerencia de proyectos y administración de empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Él trabajó durante 12 años en España, ya estuvo trabajando con diversas compañías de origen británico en la gerencia de proyectos de construcción con ellos. Luego regresó acá a Cartagena, donde, imagínense, está liderando este gran proyecto que les comentaba y, por supuesto, es un orgulloso de su ciudad y está enamorado de esto que está adelantando acá en Cartagena, que va a ser un proyecto maravilloso que, imagínense, va a poner los ojos de todo el país y, por supuesto, del mundo en nuestra ciudad, porque es catalogado como uno de los proyectos más ambiciosos que se han adelantado en cuanto a hoteles en Cartagena. Así que bienvenido, Rafael. Estamos muy emocionados de tenerte con nosotros, compartiendo esta historia llena de mitos, llena de leyendas y llena de todas unas historias que sabemos que vamos a disfrutar muchísimo en esta tarde. Así que saluda a la audiencia que desde ya se va conectando en esta transmisión. Bienvenido. Muchas gracias, Mafe, por esas palabras. Un saludo para ti, para toda la directiva del club, por invitarme a este espacio. Especialmente a mi gran amigo de la infancia, Ubaldo Morales, a mis otros amigos que me están viendo, familiares, y por supuesto a todo el resto de la audiencia. Para mí es un placer estar aquí contándoles todas las experiencias que he tenido en este maravilloso proyecto. Bueno, excelente, Rafael. Para nosotros también es un honor tenerte acá. En nombre del Club Cartagena te doy esta gran bienvenida a este espacio que ya pues tenemos muchos meses de estar realizando y realmente hemos tratado temas bastante interesantes, pero una cosa así como tan legendaria como esto que vamos a hablar, nunca lo habíamos tenido, así que de verdad que estamos todos como muy emocionados por lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. Entonces, bueno, comencemos esta historia, Rafael. Vamos a comenzar como con a grandes rasgos, un resumen. ¿Qué es lo que han encontrado durante estas excavaciones en el Hotel Four Seasons? Bueno, básicamente encontramos 10 espacios funerarios repartidos en distintas partes del proyecto. Pues ustedes saben que en la época colonial los cementerios eran las iglesias. Y ahí tenemos lo que era en el siglo XX el Teatro Colón, que fue antiguamente el Templo de San Francisco. Al lado del Templo de San Francisco, donde se construyó el Teatro Cartagena, ahí quedaba la iglesia de la Veracruz, que fue demolida cuando construyeron el Teatro Cartagena en los años 40. Y detrás de esta iglesia de la Veracruz quedaban dos capillas que se entraba por dentro del Templo de San Francisco, que era la capilla de San Antonio y la capilla de San José. Además, afuera, y ahora les explicaré por qué hay gente que los enterraban afuera, en los patios de estas capillas y iglesias, encontramos a más de la mitad de estas 940 individuos. Además de huesos, pues encontramos también numeroso material cultural como fragmentos de cerámica, vasijas, botellas, crucifijos,
medallas, cuentas de rosario, de material de diverso de todo tipo, que cada uno pues te cuenta una historia muy interesante. Bueno, excelente eso. Y yo quisiera saber, pues, una persona, pues, como tú, que había trabajado en tantos proyectos anteriormente, ¿qué sintió al encontrarse con semejante hallazgo de más de 4 siglos? ¿Habías estado cercano a algo parecido en otros de los proyectos que habías trabajado? No, la verdad que no. Y efectivamente, como tú decías, los enterramientos más a principios del siglo XX, y como el espacio era tan reducido, o sea, 400 años enterrando gente ahí, que encontramos hasta cinco niveles en un mismo espacio, 5 cuerpos uno encima de otro. Los más antiguos abajo y los más recientes arriba. ¿Qué sentí? Pues la verdad, mucha impresión porque no es lo mismo leer en libros que todo lo que ocurrió aquí en Cartagena a través de su historia, batallas, epidemias, etcétera, que ver ahí realmente estos restos es como revivir la historia. Me pareció como revivir el pasado, experimentar algo que parecía remoto. Por supuesto, y es que esta ciudad está llena de esas grandes historias en muchos de los rincones, pero esto que tú cuentas es realmente impresionante. O sea, me estás hablando que era tan profundo, eso que están excavando era tan profundo que estaban así, o sea, como en pila los cadáveres. Sí, así Una es. cosa verdaderamente escalofriante. Bueno, teniendo en cuenta este tema que estamos hablando, algo que estuve por ahí leyendo es que la posición económica de las personas determinaba como dónde eran enterrados, ¿cierto? Algo así en el tema de iglesias, la que había en una de las excavaciones que estás haciendo. Entonces, cuéntanos un poco más sobre esto, qué les contaron los historiadores con los que han estado pues tratando este tema. Sí, mira, cada uno de los cuerpos que encontramos te cuenta una historia, te cuenta una historia interesante. Eh, hay varios ritos o costumbres funerarias que se usaban en la colonia que hoy en día ya están en desuso. Una de ellas habían 3 tipos de entierros. Estaba el entierro de cruz alta, entierro mayor o de cruz alta, entierro menor o de cruz baja, o el entierro ínfimo o de limosna. Cada uno, entre más cerca hacia el altar estaba el lugar del enterramiento, mejor condición social tenía el difunto, porque todas estas cruz alta, cruz baja y de limosna eh, tenían unas tarifas que había que pagarle a la Iglesia Católica. La Iglesia se financiaba mediante estos enterramientos. Entonces, por ejemplo, los entierros de limosna eran personas que no eran personas católicas que habían sido bautizadas, que no tenían los medios económicos para ser enterrados dentro del templo, entonces te enterraban afuera. También las madres solteras, los hijos bastardos, o sea, un hijo bastardo era un hijo que venía de 2 padres que no habían sido casados. Los condenados también los enterraban en los patios. Y, sí, y también a los niños, y ahora les explico el tema de los niños, también a los niños que morían antes de los 7 años, también te enterraban hasta afuera de las iglesias. También por otra parte, la orientación de la tumba también te cuenta una historia. Por ejemplo, si el altar si a ti te enterraban con el altar en dirección hacia tu cabeza, eso quiere decir que eras un sacerdote o un obispo, o sea, un miembro de la iglesia. Pero si te enterraban al revés, con los pies mirando hacia el altar, eras un feligrés. Y la creencia de esto es porque el día del juicio final, con la resurrección, cuando tú te levantaras de tu tumba, si eras un feligrés, lo primero que hacías cuando te levantaras era ver el altar, ver la figura de Cristo en el altar, y el sacerdote, cuando se levantara, lo primero que veía era a sus feligreses. Esa es otra costumbre interesante y entonces eso también te indica, por ejemplo, en las capillas no teníamos claro dónde quedaba el altar, si a la izquierda, a la derecha. Entonces,
con la orientación de las tumbas pudimos determinar dónde quedaba el altar de esas capillas. Increíble, increíble todas esas historias. Bueno, y en todas estas investigaciones que han ido adelantando, ¿han podido saber cuál era el origen de estas personas? ¿Eran todos cartageneros? ¿Eran todos, no sé, personas del común? O sea, ¿qué saben sobre ese origen? Bueno, la mayoría, estos científicos que tú dices de la Universidad del Norte, en el laboratorio de bioarqueología de la universidad, ellos van a durar años investigando estas personas, la causa de la muerte, la estatura, la dieta, por ejemplo, el desgaste de los dientes, pueden saber si ellos se alimentaban de una dieta blanda o una dieta dura, todo este tipo de cosas. Y recuerdo uno de los primeros restos que se investigaron era una persona de origen caucasoide, eso quiere decir de origen europeo, entre 40 y 50 años de edad, y murió de tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis en esa época era una enfermedad mortal. Entonces, les quedan restos en los huesos y pueden determinar la causa de la muerte. ¿Y qué otras enfermedades se veían en esa época? ¿Conocen No, algo sobre esto? el cólera, Cartagena era una ciudad que no tenía fuentes de agua potable, sino que eran aljibes en las casas. Entonces estos aljibes, esta agua, pues llega un momento en que era fuente de parásitos, enfermedades, y hay mucha gente que moría de eso, por ejemplo. Ok. Bueno, ¿y cómo era el tema del bautizo de los niños? Nos hablabas que también encontraron varios restos de niños. Sí, mira, de las costumbres de la época colonial es que a los niños los bautizaban a los 7 años. Y si tú te morías antes de esa edad, si te morías sin ser bautizado, entonces no tenías el derecho de ser enterrado en la casa de Dios. La casa de Dios eran los templos. Entonces te enterraban en los patios. El patio era como una representación del limbo. El limbo, según la teología cristiana, se refiere a un estado o un lugar permanente para los no bautizados que mueren a corta edad sin haber cometido pecado personal, pero todavía tenían el pecado original. El pecado original solamente se le podía quitar mediante el bautizo. Entonces te enterraban en los patios. Por eso es que detrás del templo de San Francisco, no sé si los que alcanzaron a ir al Teatro Bucanero se acuerdan que para ir a ese teatro pues había que pasar por un corredor muy largo, y a mano derecha había un patio. Bueno, en ese patio fue donde encontramos a más de 40 niños de menos de 7 años de edad. Oye, sí, yo creo que muchas de las personas conectadas se acordarán de ese pasillo, me acuerdo yo, y muchas de las personas que están conectadas son pues socios del club que ya tienen una avanzada edad, y también nuestros invitados son personas bastante adultas, entonces sí se deben acordar de ese pasaje que estás hablando. Ahí estábamos viendo las imágenes, Rafael, importante que sepas que las imágenes están saliendo, no sé si tú estás viendo la transmisión, pero las imágenes sobre lo que estás hablando están saliendo como para que cuentes un poquito sobre ellas. No sé si podemos devolvernos a la que teníamos antes, José, por favor, para que él explique un poco sobre ese hallazgo en particular. Déjame que ya nos salga la imagen. Esta es un niño, ¿cierto? Eso es un niño que lo enterraron así en posición como fetal. También encontramos, me acuerdo, fue muy emocionante, encontramos a 2 niños abrazados. Posiblemente eran hermanos, eso está también en investigación, que murieron juntos. Recordemos que cuando hay una epidemia, pues se llevaba a la gente moría de forma simultánea. Entonces, como te digo, alrededor de 40 niños, así como enterrados en este patio. Y estaban a menos de 40 centímetros de profundidad del piso. Estaban ahí nomás, ahí mismito.
Ok. Bueno, Rafael, y cuéntanos un poco sobre el tema de los historiadores que han estado apoyando toda esta investigación. Por supuesto, todo eso que nos estás contando, seguramente los historiadores que estuvieron en el proyecto, pues investigaron mucho para poder, pues, dictaminar todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, ¿de dónde trajeron esos historiadores? ¿Son solo de la Universidad de Cartagena los que están estudiando? ¿Lo tienes perdón, de la Norte o tienes otras personas que vinieron de otros países? Cuéntanos sobre esto. Bueno, el equipo de arqueólogos eran 18 arqueólogos y 12 ayudantes, los ayudantes eran todos de Cartagena y los arqueólogos de otras partes del país. O sea, en total era un equipo de 30 personas que estuvo trabajando con nosotros durante un año, donde había arqueólogos, historiadores, también había una subespecialidad de la arqueología que se llama bioarqueología, que es para cuando se trata de restos humanos. Entonces ellos pues, nos entregaban mensualmente informes sobre todos estos hallazgos con todas estas reseñas históricas. Bueno, y como hasta cuándo se proyecta que van a seguir estudiándolos esto en la Universidad del Norte de Barranquilla. Más o menos te han hablado de esto, te van entregando parcialmente o cómo será ese proceso. Mira, ya eso es un tema con el gobierno. Ya nosotros, Ok, nuestra función fue hacerles rescate de estas personas, hacerles una primera limpieza. Allá mismo en la obra, los arqueólogos los clasificaban, los metían en unas cajas, todo inventariado con la posición de cada tumba, etcétera, y todo se mandó a Barranquilla. Incluso nosotros estamos financiándoles un contenedor de 40 pies con aire acondicionado porque no les caben tantos huesos. Dios. El laboratorio de bioarqueología se está ampliando, ellos están en obras, pero mientras se amplía no les cabía tantos huesos. Entonces la obra nuestra les puso un contenedor con aire acondicionado para que se mantengan estos huesos acá sin ningún, que sin se alteran, porque estos huesos pues tienen tantos años de estar enterrados que si después con el contacto con el aire se empiezan a desintegrar. Entonces Ok. ellos los tienen que cubrir con una solución química especial para evitar ese deterioro. Ok, o sea, ustedes llegaron simplemente hasta el tema de desenterrarlos, me imagino de una limpieza y luego ya ellos entraron en el tema de Sí, conservarlos y ya, todo eso. sí, ya eso, o sea, hay una ley de la República que dice que todo material arqueológico es propiedad de la nación. Entonces, por supuesto, todas estas exploraciones las financiamos nosotros, pero es propiedad de la nación. Entonces, el ICANN, que es el instituto que rige estos temas, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ellos nos dieron la instrucción que como aquí en Cartagena, a mí me hubiese gustado que estos restos se investigaran aquí, pero no existe en Cartagena un laboratorio de bioarqueología como este, que más cercano está en Barranquilla. Entonces, por eso es que este instituto nos dijo, no, llévenselos allá y allá investiguen, para que les puedan hacer la investigación. ¿Cuántos años van a durar? Yo la verdad No no sé, sabemos. pero por lo menos entre 5 y 10 años. Yo le Bastante calculo. tiempo. Rafael, y me imagino pues que este tema encareció mucho el proyecto de ustedes. O sea, me imagino tenían un presupuesto establecido para todo esto y les salió esto que les aumentó notablemente, ¿cierto? Sí, no solo eso. O sea, no solamente el costo de la exploración, sino que tuvimos un retraso de más de 8 meses en el cronograma. Tuvimos que hacer un rediseño. El proyecto incluye un sótano de 3.500 metros cuadrados, que el sótano que teníamos aprobado pasaba por toda la mitad de los cimientos de estas capillas que les decía. Entonces, para no dañar las capillas, tuvimos que retirarnos de ahí y perderle al sótano 120 metros cuadrados. Entonces, tuvimos que pagar nuevos rediseños, nuevos cálculos, el atraso de la obra, etcétera. Pero bueno, sentíamos que era algo que teníamos que hacer y se hizo. O sea, Claro.
Bueno, le decimos a toda la audiencia que está allí súper conectada. Hemos recibido bastantes comentarios que vamos a estar leyendo al finalizar la entrevista y los animamos a que sigan escribiendo comentarios y preguntas que, como ustedes saben, al final siempre compartimos con nuestro invitado. Estará complacido de interactuar con ustedes, entonces los animamos a que sigan mandándolos. Bueno, Rafael, también supe que hallaron una fosa común en uno de esos espacios. ¿Qué sentiste ante semejante hallazgo como tan espeluznante? ¿Cómo fue eso de la fosa común? No solamente una, encontramos varias. Ok, varias. La más llamativa fue una fosa dentro del templo de San Francisco de aproximadamente 3 metros por 3 metros, donde la sensación, o sea, uno veía esos restos y míralos ahí en la foto, parecían como si los hubiesen botado, como si los hubieran botado así de cualquier manera, porque el resto de tumbas eran todos en fila, todos ordenados, todos tenían cierto patrón, una orientación clara, pero aquí como si los hubiesen botado. Entonces todavía no sabemos si esto fue origen de una de las tantas batallas que tuvieron aquí en Cartagena o producto de una epidemia, que también hubieron muchas. Okay. Eso está es objeto todavía de investigación, pero en este espacio de 3 metros por 3 metros encontramos más de 50 individuos así botados, así literalmente botados. Bueno, ¿y qué les han dicho los expertos? ¿Es posible determinar la causa de muerte de ellos? Ya me hablaste pues de que hubo algunos pues, por enfermedades, por epidemias y estas cosas, pero de cada uno de ellos podrían saber la causa de muerte. Sí, sí. Si tiene restos de violencia en los huesos o si tiene alguna patología por alguna enfermedad, sí es posible determinar la causa de la muerte. Para eso es que es la investigación. Es que yo digo que hay mucha información arqueológica del periodo precolombino, pero del periodo colonial como tal, información así de huesos de esta magnitud, de una excavación de esta magnitud del periodo colonial es la primera vez que se hace en Colombia. Entonces, esto va a arrojar una información que realmente hoy en día no existe de este periodo, de todas estas causas de muerte, alimentación, la estatura de la gente, la raza, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuál es el hallazgo? ¿Cuál fue el hallazgo más importante durante todo este tema de las excavaciones? Bueno, a mi juicio, de todas estas 900 y pico de personas, el hallazgo más importante, yo creo que para la historia de Cartagena y para la historia del país, encontramos a 5 mujeres con las manos amarradas. Ajá. La hipótesis que estamos manejando es que o sea, no es posible para huesos tan recientes, o sea, me refiero reciente de 400, 300, 200 años, utilizar carbono 14 para saber la antigüedad. Lo que hacen los arqueólogos es con el material cultural que está alrededor, o sea, con el ajuar funerario, las medallas, los amuletos, etcétera, con que enterraban a la gente, es posible determinar una época por analogía. Entonces, la teoría que estamos manejando es que estas mujeres fueron víctimas del sitio de Murillo de 1815. Si se confirma esto quiere decir que estas mujeres son mártires de nuestra independencia. Y una de las cosas que nosotros queremos hacer, porque ustedes recordemos que en el sitio de Murillo murió la tercera parte de la población, murió de hambre. Entonces, eso en términos actuales quiere decir como si hoy en día hubiesen muerto 300.000 personas en Cartagena. O sea, uno no alcanza a dimensionar el tamaño de lo que fue esto. Por eso a Cartagena le llama la ciudad heroica, porque resistió más de 100 días este sitio. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es en la plazoleta de San Francisco, es la que está al frente del templo de San Francisco, del Teatro Cartagena, es hacer un monumento en homenaje al mártir desconocido. La idea no fue nuestra, pero la hemos acogido y la estamos apoyando para rendirle tributo a todas estas personas anónimas que murieron por la independencia de Colombia, que no existe un monumento para ellas. En Cartagena está el Camellón de los Mártires, donde hay 9
los 9 ilustres mártires, pero como te digo, murió la tercera parte de la población. Entonces eso es uno de los proyectos que tenemos para rendirle un homenaje a estas personas y especialmente a estas 5 mujeres que encontramos ahí. Es que las enterraron así con las manos hacia arriba. Seguramente ya habían pasado ya bastantes horas de su muerte y no las pudieron enderezar. Seguramente las tenían amarradas así a un árbol o algo y las fusilaron o quién sabe cómo las mataron. Y las enterraron así como murieron. Y así las encontramos. Qué fuerte esa historia. Rafael, en términos ya hablando de impacto, de imagen para el proyecto de ustedes, ¿cómo han visto esto de las excavaciones, de todos estos hallazgos? ¿Cómo ha impactado el proyecto como tal y cómo crees que va a impactar cuando ya el hotel abra? Bueno, como les decía, esto nos generó un retraso de 8 meses. Claro. Pudimos seguir trabajando en otras áreas porque este proyecto es bastante grande, es casi 1,5 hectáreas de terreno, pero sí nos generó un atraso de 8 meses en ciertos edificios. Porque imagínense, los arqueólogos se demoraban un promedio entre 2 y 3 días por cada cuerpo. Estaban los operarios atrás con la retroexcavadora esperando y los arqueólogos con una brochita limpiando cada uno de los huesos y había que tener paciencia, no había otra solución. Entonces, y además el costo en dinero pues fue también considerable. Pero nosotros esto lo hemos visto como algo muy positivo porque son historias que el hotel va a poder contar. Una de las iniciativas que tenemos es que en uno de los inmuebles que todavía no forma parte del proyecto, ahora les explico esto, queremos hacer un museo para Cartagena. Entonces ahí queremos contar la historia de todo este proceso constructivo, de la historia de los inmuebles, de esta investigación que se está haciendo con estos restos y poder exhibir algunos de estos vasijas y botellas que encontramos que forman parte de nuestra historia. Entonces lo vemos como algo muy positivo. Sí, sin duda lo es y por supuesto esto generó mucha noticia pues en su momento y la va a seguir generando y incluso cuando el hotel habla sin lugar a dudas, bueno, ya nos contarás un poco sobre esto de cómo van a aprovecharlo también y por ahí tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia sobre este tema. Bueno, luego de esta experiencia que tuviste, ¿qué piensas de nuestra historia cartagenera que es tan rica en historias, en leyendas, en mitos, en todo esto que hemos estado hablando? ¿Y qué sentiste al ser partícipe de algo tan importante para nuestro patrimonio material e inmaterial? Sí, como tú dices, pues la historia de Cartagena es muy interesante, pero una cosa es leerla en libros o ver un documental que vivirla ahí, saber ver estas mujeres amarradas, me acuerdo también, encontramos a una mujer que probablemente murió durante el parto porque tenía todavía el niño en el vientre. Fue seguramente, o sea, es que la tasa de mortalidad de esa época era muy alta. Entonces, pues no es lo mismo que vivir en carne propia la historia. Eso me pareció algo impresionante. ¿Crees que esos restos que hallaron enterrados en esos lugares influyeron en algún momento en la energía que se respiraba en los sitios, pues cuando quedaba allí los teatros, los cines, cuando incluso quedó el Club Cartagena allí, que fue su tercera sede donde duró muchísimos años, se hicieron tantas fiestas, tantas galas, tantas cosas importantes para la ciudad? ¿Crees que en algún momento todo eso que estaba allí, que nadie tenía ni idea que estaba allí debajo de esa tierra, influyó en la energía? ¿Qué piensas tú de eso? Yo la verdad no creo, pero sí es curioso que tantas generaciones de esos cines sin tener idea que estábamos viendo unas películas encima de un cementerio o encima de varios cementerios. Total. En el Teatro Colón, en el Teatro Cartagena, todo, sí, pero no, energía como tal, la verdad no creo. No creo que se haya sentido una energía así. Yo pues he escuchado los trabajadores allá que decían que ellos a veces cuando entran a un espacio entonces sienten como una presencia, pero eso son historias, yo la verdad no, a mí por lo menos no me ha pasado. Y también una vez un estudiante de la antigua Universidad Rafael Núñez me dijo que él también sentía cosas ahí en ese claustro, pero
cuando se destapó todo esto, pero bueno, cada quien cree lo que quiera creer. Sí, sí, eso va también en, pues, en las creencias de la gente y hay gente que es Exacto. muy, muy susceptible de esas cosas, gente que entra a un lugar y que se le Y, eriza y, la piel y cosas y así. es, y es muy respetable, muy respetable. Sí, total, total. Bueno, ahora hablemos un poco porque he visto que también nuestra audiencia tiene curiosidad sobre el tema del hotel. Te cuento que tenemos en este momento conectadas 74 personas y están muy activos preguntando y haciendo comentarios que ya ahorita te compartiré cuando terminemos de hablar tú y yo. Entonces, hablemos un poco sobre el hotel. Iniciemos por hablar sobre qué edificios van a conformar este hotel. Bueno, si pones la foto, creo que lo puedo explicar un poco mejor. La Ok, foto donde se ve el... pose la foto, porfa. Listo, ya la pone. Pero en total son 11 edificaciones. Ahí lo Ahí ven, está. son 11 edificaciones, cada una de distinta época, de distinta magnitud, de distinta... eh, eh, dos de ellas son monumento nacional, como es el Club Cartagena Antiguo y el Claustro de San Francisco. Todo lo que es el conjunto franciscano, que comprende 3 edificios. Entonces, voy a empezar de izquierda a derecha. La primera es una casa que existía al lado del Club Cartagena, de la familia Ambarat. Ellos eran farmacéuticos. El anterior propietario de esa casa la demolió, solamente dejó la fachada, pero había una sentencia judicial que obliga a reconstruir la casa como era. Entonces nosotros, uy, ¿cómo vamos a reconstruir una casa si no tenemos planos? No sabemos cómo era. Entonces nos entrevistamos con una señora que vivió ahí cuando era niña, de la familia Ambrat, y ella nos relató cómo era su casa. Y con ese relato y con los testigos que uno ve en las paredes de los 2 edificios aledaños, uno pudimos reconstruir la casa a nivel de planos, y cuando se la mostramos a ella, ella nos dijo, no se parece. Es que es idéntica. Nos dijo así, ¿no? Y si la señora se emocionó, se le aguaron los ojos. Eso fue, la verdad, muy emocionante. Y le vamos a reconstruir la casa como era. Esta parte de la casa va a ser la Royal Suite del hotel. Después, al lado está el Club Cartagena Antiguo. Es uno de los monumentos nacionales que tenemos, como les decía ahora. Por ahí va a ser el lobby del hotel, y este edificio va a conservar la vocación social que tuvo desde un principio. Aquí va a estar el restaurante principal, va a estar un bar, va a estar también un salón de reuniones o varios salones de reuniones, una biblioteca, exactamente. O sea, va a ser, aquí no van a haber habitaciones, sino que va a ser un tema social. Después continuamos hacia los 2 edificios que era antiguamente propiedad de los hermanos Morales, donde actualmente está Quiebracanto. Aquí estos sí van a ser habitaciones de hotel, y en todo el primer piso la familia Santo Domingo quiere que Quiebracanto se mantenga en el lugar que es, porque pues lleva 30 años ahí y es una institución para Cartagena. Después está lo que era los 5 teatros, que era el Teatro Cartagena, que es donde está el grueso de habitaciones, el Teatro Calamarí, que era un teatro, los que lo recuerdan, un teatro pequeñito que había ahí en una esquina. Aquí pues es un edificio de 4 pisos, ahí va a estar el grueso de habitaciones, es un edificio contemporáneo rodeado con un patio interior. Después está el conjunto franciscano, que este es el claustro de los más antiguos de Cartagena. Fue fundado en 1555. Esto quiere decir que estamos hablando de 30 años después de fundada la ciudad. Cuando en Getsemaní no había nada, Getsemaní se llamaba la isla de San Francisco porque era la única construcción que había en Getsemaní, además de un matadero que quedaba donde está hoy el Parque Centenario. Entonces está el claustro, el templo, que era la iglesia de los franciscanos, y está ahí detrás un edificio que era donde ellos tenían las cocinas, que va a ser el spa del hotel. Más allá al fondo, llegando hacia la calle de la Media Luna, está lo que era el Bucanero y el Rialto. Va a ser un edificio de apartamentos de la marca Four Seasons, donde son 16 apartamentos. El más pequeño tiene 280 metros cuadrados. Y al lado
al lado de lo que era el antiguo Rialto, es una casa que también compramos, que va a ser también una casa que se lo va a quedar la familia, pero va a ser parte del inventario de los apartamentos de Four Seasons. Entonces, todo esto, pues, por debajo está rodeado de un sótano, que fue la verdad, una hazaña para la Ingeniería Nacional, porque es un sótano que se hizo una excavación a 7 metros de profundidad, cuando el nivel freático está a 80 centímetros, con unos edificios históricos alrededor, la calle larga, etcétera, donde el riesgo de asentamientos de los vecinos era bastante alto. Entonces, con ingeniería, con un sistema de monitoreo automatizado que es la primera vez que se usaba en Colombia para detectar cualquier movimiento de los edificios vecinos, pudimos, porque es que el proceso constructivo del sótano fue abatir el nivel freático para poder hacer la excavación en seco. Entonces, cuando tú abates el nivel freático, estás alterando las condiciones de agua de todos los vecinos, entonces eso puede generar asentamientos. Pero ahí tuvimos que hacer un muro pantalla perimetral de 20 metros de profundidad para que las condiciones de nivel freático de los vecinos no se alteraran. Es un tema de ingeniería bastante avanzado. Entonces, como les decía, son 11 edificios, 30.000 metros cuadrados de construcción, y además, como ven en la foto, le estamos proponiendo a la ciudad hacer un mejoramiento del espacio público, que consiste en la calle que está al frente del Parque Centenario, dejarla de 3 carriles y generar una alameda peatonal de 7 metros de ancho para poder caminar con arborización, y todo esto con un pompeyano. Un pompeyano es una calle que está como a nivel de los andenes, entonces visualmente se va a sentir como si fuera una extensión del Parque Centenario. Y todo esto también viene acompañado de una solución de ingeniería para mitigar el riesgo de inundaciones de esta esquina de la ciudad cada vez que llueve. Entonces, con esto pues estamos esperando que el distrito nos dé la licencia para poder hacer estas obras. Súper, esto va sin lugar a dudas a recuperar, pues esa zona se va a ver muy lindo. Bueno, ahí hicimos el movimiento de la foto, había personas diciéndonos que estaban saliendo los comentarios sobre la foto. Efectivamente Instagram sube los comentarios y las preguntas que las personas dejan, entonces vamos a manejar la foto arriba. Bueno, Rafael, cuéntanos un poco sobre cuántas habitaciones va a tener el hotel, cuáles van a ser los amenities del hotel, qué va a ser lo llamativo de este hotel y lo que lo hará pues tan importante cuando llegue. Bueno, el hotel va a tener 130 habitaciones. La habitación más pequeña va a tener 38 metros cuadrados, un promedio de 43, 44 metros cuadrados por habitación. Va a tener 5 restaurantes. Uno de ellos va a ser una pizzería que va a quedar donde quedaba la iglesia de la Veracruz, y se va a llamar la pizzería La Veracruz. Va a ser parte de la Vera Pizza Napolitana, con sello de Vera Pizza Napolitana. En el Club Cartagena va a quedar el restaurante principal, que va a ser manejado por me escaparon el nombre, pero es cartagenera. La idea es que sea comida cartagenera, pero high-end. Comida cartagenera high-end es el concepto que tenemos. Encima de la piscina, pues toda la zona jardinada de la piscina va a haber un bar con un grill, etcétera. Pero como te digo, son 5 restaurantes. Y los 16 apartamentos que les mencionaba hace un momento. Entonces tenemos habitaciones modernas o contemporáneas y 17 habitaciones coloniales, que son las que están en el claustro. Okay. Va a tener un spa con 10 salas de tratamiento y un gimnasio. Ok, súper. Y de este tema, en cuanto ya a diseño, ¿cómo va a ser el diseño del hotel? ¿Quiénes lo diseñaron? ¿Quiénes han estado al frente de toda esta dotación del hotel cuando ya puedan comenzar a montarla? Bueno, tenemos diseñadores de todas partes del mundo, incluyendo cartageneros. Tenemos,
Por ejemplo, el decorador o el que diseñó los espacios interiores es un arquitecto francés que murió hace 3 semanas, de 82 años. Se llamaba François Catrou. Él le diseñaba mucho las casas a la aristocracia europea. Era de la socialité francesa, y le diseñó todas las casas de la familia Santo Domingo de los últimos 40 años. Y desafortunadamente estuvo 2 años luchando contra un cáncer y falleció hace 3 semanas. Los paisajistas que nos diseñan todos los patios, porque recordemos que el proyecto mira hacia patios interiores, con lo cual los patios tienen especial relevancia. Es un arquitecto suizo que se llama Enzo Enea. Él tiene la sede principal está en Zúrich, pero tiene oficinas también en Nueva York. Los que nos diseñan los sistemas de aire acondicionado, instalación hidrosanitaria y electricidad son de Texas. Los ingenieros que nos diseñan todo lo que es voz y datos y sistema de iluminación, etcétera, son británicos. Entonces, y el ingeniero calculista del proyecto es cartagenero Arnoldo Berrocal. Entonces, como ven, es un grupo multicultural y multidisciplinario de consultores y diseñadores que toca coordinar. Entonces, es una tarea ha sido una tarea bastante compleja coordinar a todas estas personas para que salga pues un producto pues, como el que estamos construyendo. ¿Y para cuándo se aspira que esté listo? Nosotros tenemos el deseo y le estamos apuntando a que el hotel, por lo menos en una primera etapa, sea inaugurado en la actual administración, o sea, inaugurado por Iván Duque. Eso quiere decir que tendría que estar listo esta primera etapa en agosto del 2022. Aquí, pues este proyecto, sobre todo en los edificios de restauración, hay muchos imprevistos a diario que pues, te obligan a rediseñar, a recalcular, a reacomodar todo, entonces eso genera también retrasos. Entonces el riesgo de que no se cumpla la fecha es alto, pero le estamos apuntando a esa fecha. Rafael, ¿cómo fue el proceso de trabajar con la comunidad? Estamos hablando de que están ubicados en Getsemaní. O sea, ¿qué han hecho para mitigar el proceso de gentrificación con ese barrio? Bueno, es una pregunta muy interesante y es algo que de verdad me siento muy orgulloso, y es que nosotros no nos estamos limitando solamente de paredes, de los muros hacia adentro, sino que estamos haciendo un trabajo social muy fuerte con la comunidad de Getsemaní, donde voy a empezar por explicar qué es el fenómeno de gentrificación. El fenómeno de gentrificación es cuando a través del tiempo se le cambia el uso del suelo a las casas. Por ejemplo, donde habitaba una familia, después llega un restaurante o una discoteca, y eso a su vez genera todavía más desplazamiento. Y al final lo que termina pasando es que los habitantes originales del barrio se terminan yendo para otras partes, lo que pasó hace 30 años en el barrio de San Diego y lo que pasó hace mucho más tiempo en el centro. Nosotros no queremos que eso pase en Getsemaní. Y ustedes se preguntarán, ¿y nosotros por qué estamos metidos en esto? Y es porque para nosotros el verdadero valor y el verdadero atractivo que tiene Getsemaní es esa combinación tan especial que tiene entre patrimonio vivo y patrimonio vivo o patrimonio inmaterial y patrimonio material, que son pues las casas, las plazas. Ustedes no se imaginan, hoy en día el turismo de lujo se transformó. Ahora la gente no está tanto buscando quedarse en un hotel lujoso que te atiendan a cuerpo de rey, sino que están buscando tener la oportunidad de vivir experiencias. Entonces, ¿qué mejor experiencia para un huésped de este hotel que a las puertas de tu hotel tener un barrio vivo, caminar por las calles de Getsemaní y ver la señora con el señor con la mecedora ahí en la puerta de tu casa, los niños jugando fútbol en la calle, el señor con la música allá en la esquina o jugando dominó acá? O sea, eso es un atractivo increíble para los turistas. Cuando uno camina por el centro, por San Diego, uno ve pues unas casas muy bonitas, imponentes, todas restauradas, pero están todas cerradas en la mayor parte del año. Entonces uno siente
que le falta alma. Y el alma precisamente de estos barrios son sus habitantes. Y por eso no queremos que ellos se vayan. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mitigar este fenómeno? Hemos hecho varias iniciativas, hemos impreso, reeditado varios libros de autores que son de Getsemaní sobre temas de Getsemaní. Todos los meses editamos una revista que se llama El Getsemanícense, con artículos culturales. Destacamos a los habitantes de Getsemaní para resaltar su cultura, sus costumbres. Todo esto con la finalidad de generar orgullo y sentido de pertenencia en Cartagena, que hace mucha falta. También ahí estamos con otra iniciativa de repoblamiento de los habitantes de Getsemaní que alguna vez se fueron y quieren devolverse. Miren, es increíble. Yo nunca había visto en ninguna parte en Cartagena un arraigo tan fuerte como lo tienen los getsemanícenses por su barrio. Es una cosa impresionante. Incluso gente que se fue hace 10, 15 años sigue teniendo su vida dentro de Getsemaní. Van y vienen todos los días. O sea, tiene un apego realmente especial y no queremos que eso se pierda. Entonces, por ejemplo, esta revista que les digo ha generado unas dinámicas bastante interesantes. Por ejemplo, me acuerdo la primera edición de la revista, sacamos un artículo sobre unas señoras que vendían arroz de cangrejo en su casa. Entonces, hoy en día, a esas señoras no les cabe la gente que van allá a comerse su arroz de cangrejo. Entonces, les han aumentado sus ingresos y con eso pueden seguir manteniendo sus casas, porque es que lo que pasa, cuando cambia el uso del suelo, le suben los servicios públicos, le sube el impuesto predial, le sube el costo de vida y terminan vendiendo y se van para otra parte, que es precisamente lo que no queremos. Qué interesante esto de la revista. Yo realmente la he visto muchísimo, pero no tenía la menor idea que era una revista de ustedes. Así que buenísimo, excelente, me parece. Bueno, Rafael, para terminar este tema, pues ya nuestra entrevista y poder pasar a los comentarios de nuestra audiencia, ¿cuál crees que es el legado más importante que va a dejar este hotel a la ciudad, este proyecto tan importante a la ciudad? Bueno, la respuesta obvia es obviamente la recuperación de estos inmuebles, Claustro de San Francisco, el Club Cartagena, el entorno inmediato, digamos, la recuperación física de estos inmuebles. Pero yo no me quiero quedar en eso. O sea, yo creo que el legado más importante que le queremos dejar a la ciudad es un cambio de paradigma. Que nosotros podamos liderar un cambio de mentalidad y que cuando otros proyectos vayan a venir en el futuro, nos tomen de ejemplo y quieran seguir nuestros pasos, incluso que lo quieran hacer mejor que nosotros. Eso para mí, yo el día que vea eso y vea, yo ahí sentiré que todo este esfuerzo que estamos haciendo realmente valió la pena. Ese creo que es el legado más importante que le queremos dar a la ciudad, que pensemos en grande. Esta ciudad es maravillosa, pero tenemos que pensar en grande. No te oigo. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, decía que sin lugar a dudas ese va a ser un gran legado. O sea, creo que todos estamos como súper ansiosos de ver ese espacio recuperado. De por sí que ese es un espacio tan lindo y tan querido por los cartageneros, por el centro de convenciones, por el Muelle de los Pegasos y un proyecto de esta magnitud sin lugar a dudas le va a dar una imponencia increíble. Bueno, Rafael, te agradezco muchísimo en nombre del club por esta entrevista. Pues esta tarde ha sido realmente deliciosa. Como lo dije inicialmente, esto va a ser apasionante lo que íbamos a hablar en el día de hoy. Tenemos muchos comentarios que leer. Voy a tomar algunas preguntitas que tenemos acá porque ya nos quedan menos de 10 minutos. Así que vamos a iniciar. Tu audiencia ha estado súper interactiva. No te imaginas la cantidad de... Cuando te mande el link de YouTube te vas a dar cuenta la cantidad de comentarios que dejaron. Acá tengo a Marta del Valle, dijo, muy interesante, qué delicia de charla. Rafael Ochoa preguntó en algún momento que si las excavaciones continuaban, pero creo que ya pues lo comentaste en su momento. Juanita Toya dice, tema histórico interesantísimo, mil gracias y muchos éxitos en este gran proyecto para la ciudad.
Mari Tono dijo, muy buenas tardes para todos, feliz de estar en este programa desde Suiza, mira qué interesante, orgullosa de mi sobrino, bueno, una tía ahí orgullosa, qué interesante todo. Mati, Y bueno, mándale saludos a Mati. Bueno, un abrazo, Mati. Mati, un abrazo desde acá, desde Cartagena. Bueno, Ana María Lemetre dice, excelente iniciativa, que se decidiera seguir con lo que se sabía que iba a atrasar la obra, cuando hablaste del tema del atraso de Ajá. la obra. Gloria Vergara dice, esas capillas las van a rediseñar y serán una parte decorativa del hotel, ¿te pregunta? No, no, porque, o sea, no es una, eso no se suele hacer. Cuando algo ya se demolió, pues realmente no, hace muchos años y ya no forma parte de la memoria. Ninguno que esté vivo en Cartagena recuerda esas capillas como eran. Entonces, lo que sí se va a conservar es la fachada del Teatro Cartagena, porque eso sí forma parte de la memoria urbana de la ciudad. Pero las capillas que están atrás, lo que se pudo conservar fue el muro testero de la iglesia de la Veracruz, que sobrevivió 60 centímetros de alto. Ese muro lo vamos a poner en valor y va a estar dentro de la pizzería esa que les comento, iluminado así por debajo. Se va a ver muy bonito. Espectacular. Tulia Torto y Reja Tono dicen, sentimos que es un abreboca y vamos a quedar con ganas de más sobre este tema. Patricia Acero, un orgullo para Cartagena este proyecto y todos sus hallazgos. Ubaldo te manda un gran saludo, bueno, nuestro gerente, Ubaldo, te mandamos un abrazo a todos y Rafa, también te dejo para que le mandes saludos a tu amigo. Un abrazo. A ver cuándo nos vemos. Ana María Lemete te dice, excelente iniciativa que se decidiera seguir. Bueno, esta ya la leímos, fascinante y única experiencia, orgullosa de este arquitecto. Por acá dice Josefina Colina, qué interesante la descripción de los hallazgos, qué joven tan brillante. Oh, qué piropo te Gracias, manda acá Josefina. gracias. Por acá dice Merce Cuevas, dice, Rafa, ¿han pensado en buscar una solución para que el agua no llegue hasta el hotel cuando pase un caso como el de ahora con el huracán y la marea que se sale? Sí, mira, eso ya lo tenemos ya pensado desde hace varios años. Esto es un tema de ciudad, pero nosotros dentro de este mejoramiento del espacio público que vamos a hacer, estamos trabajando con la firma de ingeniería cartagenera Carinza, que es Santiago Rizo, diseñando un sistema de drenaje pluvial para esta zona para poder evacuar el agua con rapidez sin que se inunde, porque es que lo que está pasando es que cuando sube la marea, el agua de la bahía se devuelve y se mete por las alcantarillas y cuando llueve el agua no tiene cómo salir. Entonces ahí es donde se forma la piscina. No sé si los que pasan por ahí, que ven que el cielo está despejado, eso está lleno de agua, es pura agua salada de la bahía. Y también hay unas motobombas que las pusieron en la época de María Mulata, que están en el Parque Centenario, que nunca las llegaron a prender. Entonces nosotros las queremos habilitar, poner a funcionar y para que ayuden también a evacuar el agua de esta zona. Muy bien. Bueno, Margarita de Brigar te dice, proyecto monumental que partirá en dos la historia de Cartagena. Para Rafael Tono, un orgullo para sus padres. Aquí te piropean también a tus padres por este Gracias, Margui. hijo tan estudioso y bueno, con un cargo tan importante. Dicen, Jorge pregunta que si van a tener criptas en el hotel, dice, y tenemos la ley del sitio en memoria de la resistencia de 1815, ¿dónde se consigue la revista? Bueno, ahí te hizo varias preguntas. Entonces, hablemos un poco pues, de la revista y del tema de las criptas. Bueno, la revista, desde que empezó la pandemia, la estamos editando de manera digital. Yo les puedo mandar una copia de todos los links. Eso también lo publicamos en internet, todas las ediciones. Ya llevamos más de 25 ediciones. Antes la hacíamos en papel. Como yo tengo varias en la oficina también, de todo, desde la primera hasta la última, les puedo mandar copias a los que quieran. Y cripta, tenemos una cripta que está ubicada en en el claustro cuando uno entra, y ahí seguramente ahí quedaba una antigua capilla. Entonces ahí hay una cripta que pues, se podrá visitar. Ok, bueno, creo que siguen llegando muchas preguntas, pero pues como ya está por cerrar esta transmisión Instagram, la última que quiero leer, Maru Sarabia dice, maravilloso, lo mejor, el concepto para los habitantes de Getsemaní será un éxito total.
Katy Da te dice orgullo para sus padres y para Cartagena. Y así te fueron dejando muchos más comentarios, Rafael, que como te digo, te voy a mandar el link de YouTube, y a todos ustedes los invito a seguir nuestro canal de YouTube, donde siempre colgamos estas entrevistas en la noche de cada viernes que las realizamos, así que los animamos a verlas ahí, y también, pues por supuesto, aquí en el Instagram TV también las pueden repetir. Entonces, muchas gracias, Rafael, y a todos los que permanecieron allí súper conectados. Tuvimos una audiencia que se mantuvo bastante estable. Les agradecemos a todos por habernos acompañado, por habernos dejado esas preguntas tan interesantes, esos comentarios para Rafael. Y Rafael, te dejo para que te despidas de esta audiencia. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado todos los relatos que les he contado. Ha sido un placer para mí y un orgullo por estar acá haciendo esta recuperación de estos inmuebles para la ciudad. Bueno, y todos los socios del Club Cartagena ya saben, cuando este hotel abra, esto es una cita obligada, ir allá a vivir en ese espacio una experiencia linda de lo que fue por tantos años nuestro club. Así que todos ya saben, tienen que visitar el Hotel Four Seasons. Muchas gracias, Rafael. Te deseamos muchísimos éxitos en lo que resta de este proyecto, y a todos los que están allí también conectados, los esperamos el próximo viernes en una entrevista que sin duda va a ser muy interesante como esta de hoy. Muchas gracias a todos y feliz tarde.